Waldo Fernández, diputado. ¿Cómo estás, Waldo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias por atendernos, Waldo, y deseando que nos des un poquito de luz, tratando de entender todo este meollo jurídico. Decía yo antes del corte que ya prácticamente todas las dependencias judiciales federales están involucradas en definir quién va a gobernar el Estado de Nuevo León a partir del 2 de diciembre, en el caso que se haga efectiva la licencia de Samuel García. Y bueno, hoy vamos a ir por un cuarto gobernador. Somos un estado tan maravilloso que en un mes ya llevamos 3 gobernadores. Está Samuel García, el constitucional, Arturo Salinas, que era el interino, Javier Navarro, que era el encargado del despacho, y hoy el Tribunal Federal Electoral, en concordancia con lo que dijo la Corte, pues regresa al Congreso la pelota para que escojamos un gobernador interino que sí sea elegible y que tendrá que ser antes del 2 de diciembre. Ojalá y logremos un consenso entre todas las fuerzas políticas del Estado para buscar la mejor persona que pueda llevar a cabo estos 6 meses donde va a estar ausente Samuel García, un gobierno lo más mesurado, darle continuidad a lo que se está haciendo y no un gobernador que venga y destruya lo que se esté haciendo, porque en 6 meses no va a cambiar mucho el destino de Nuevo León, pero sí se puede perjudicar mucho. Waldo, decía yo, y tratando de entender esto, recordando que no somos abogados, la mayoría de los que estamos ahorita escuchando y o viendo el programa, lo que tenemos en mano en el escenario, el circo de 3 pistas son la resolución de un juez federal que le da una suspensión tamaulipeco, en Tamaulipas, no tamaulipeco, en Tamaulipas, que le da una suspensión definitiva a Javier Navarro y con la que él dice se sostiene al día de hoy para ser el interino. Después viene la resolución de la Corte donde dice Arturo Salinas no, Javier Navarro tampoco y que sea el Congreso el que decida. En esa misma postura, Arturo Salinas reconoce pues, que por él, al día de hoy, no le favorecía y Javier Navarro insistía que la decisión la suspensión definitiva del juez de Tamaulipas seguía válida para él y que al día de ayer él era el bueno. Hoy hay otra autoridad que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que menciona o confirma que Arturo Salinas está completamente fuera de la jugada y ayúdame a ver si tú nos lo puedes ayudar con esto. Ratifica que es el Congreso el que debe de tomar la decisión de el interino. Así es correcto. Lo que determina hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que el Congreso tiene que reinstalar el proceso y designar al gobernador interino. ¿Esto por qué? Porque es la facultad exclusiva conforme a la Constitución a quien le corresponde. Ante esta situación, no he visto la resolución, te lo tengo que aclarar como abogado, pero hay un tribunal superior. El tribunal superior, en el caso del juez de distrito, pues es evidentemente el ministro de la Corte, que ya resolvió hace unos días una suspensión provisional, y en el caso del Tribunal Electoral ya es una resolución definitiva, ya está resolviendo el asunto de fondo, y en el asunto de fondo dice que se tiene que hacer un nuevo proceso para elegir un nuevo gobernador, y en consecuencia la suspensión que tenía Javier Navarro en Tamaulipas queda sin efectos, porque también se establece al determinarse que tiene que ser el Congreso, pues que no puede ser Javier Navarro el gobernador en calidad de encargado del despacho con este decreto que se firmó ayer. Sí, estaba supeditada la suspensión definitiva del juez en Tamaulipas a que una de las autoridades federales ya resolviera. Esta decisión, ¿es correcto? Esta decisión de la Corte de ayer no es definitiva. ¿La de hoy del Tribunal Electoral Federal es definitiva? Sí, ya es definitiva la de hoy del Tribunal Electoral, ya entró al fondo en mi opinión, y entonces ya lo que sucede, bueno, pues habrá que determinar en estos días el proceso para elegir un gobernador interino. Waldo, a diferencia de la primera vez, el PRI y el PAN en el Congreso, compañeros tuyos, por cierto, ahí de bancada, ya no se han visto tan atropellados como cuando se trajeron a Arturo Salinas y se precipitaron y lo sacaron de su oficina y en la noche hicieron que tomara protesta del cargo de gobernador interino. Ha sido o se ha manejado con más cautela el PRI y el PAN. No necesariamente es una paz y una quietud que a mí me tranquiliza. ¿Qué se oye por ahí en los pasillos del Congreso? Pues mira, yo les he estado proponiendo, incluso es muy probable que yo mañana presente una solicitud para transparentar este proceso.
¿quién propuso a Arturo Salinas? ¿Quién fue el diputado que dijo es Arturo Salinas? Hay que recordar que Arturo Salinas llegó directo a través del Pleno, porque en la comisión salió un acuerdo sin gobernador interino. Entonces me parece que por el beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas de Nuevo León tenemos que transparentar lo mejor posible, entendiendo que no hay un proceso, hay un vacío legal respecto a un asunto tan importante, pero para escoger auditor sí hay procesos, para escoger consejeros ciudadanos en diferentes consejos que tenemos hay procesos. Entonces, aquí ya no hay tiempo de fijar un proceso, pero sin embargo, sí es importante decir, bueno, ¿quién va a proponer a quién? Creo que cada bancada debería proponer 3 personas diferentes, tratar de consensar si hay la posibilidad de darle continuidad al trabajo del gobernador. Por cortesía política tendría que haber sido alguien del gobierno de Samuel García, pero aparentemente, dada la naturaleza de la resolución, que eso es lo que vamos a revisar hoy en la noche con mis abogados, ya no puede ser elegible ni siquiera un secretario de Samuel García por los impedimentos propios de la Constitución, que fueron los propios impedimentos de Arturo Salinas. En la Constitución no hay un procedimiento claro para escoger a un gobernador interino. La Constitución habla para el gobernador y son los requisitos para la elección. Si fuera así, nadie está habilitado, ni un diputado, ni Arturo, ni el gobernador, nadie del gabinete del gobernador, nadie del Poder Judicial. Tiene que ser un ciudadano que en este momento no tenga un puesto público. Es algo que hoy en la noche voy a revisar yo con mis abogados, porque si es así, pues tenemos que ir por un ciudadano. Esa es la realidad. Ya no es un tema de lo que quiere el propio gobernador, ya no hay condiciones para poner a alguien aparentemente del gabinete. Un ciudadano que no tenga cargo de gobierno, no público, porque el mío es público, no es de gobierno. No Perdón, cargo de gobierno quise decir, discúlpame. ¿Cuánto pagan, Waldo, por cierto? Digo, nomás por ver si... Pues el gobernador, si gustas, te podemos proponer la bancada de Morena con todo gusto. Oye, como dicen en los chats, es para un amigo la tarea. Bueno, pues el sueldo de gobernador debe andar rondando ahí los 130,000, 140,000 pesos mensuales. No pueden ganar más que el presidente, ¿no? Evidentemente no se trata de un tema de salario para quien pueda suplir al gobernador por 6 meses. El deber ser, me voy a salir un poquito de las leyes, Waldo, y no mucho, porque antes de la ley está el espíritu de la ley. No sé si coincidamos en esto. Claro. Es decir, la razón del por qué se creó esa ley. Muy bien. El espíritu de la ley en este embrollo, ¿cuál es? Alguien, hombre o mujer, que ocupe, incluso no físicamente sentado en la silla, el cargo de gobernador o gobernador interina, mientras se decide en este caso, lo que va a pasar con el gobernador constitucional. Entonces, la persona que llegue, lo único que debería estar haciendo es administrar que el gobierno no se caiga, que las cosas continúen, que no haya altibajos, porque se involucran muchas cosas, Waldo, economía, inversiones. Entonces, a ver, espérame, yo que estoy en China y que estoy en no sé qué otro país que ya estaba a punto de firmar para irme a Nuevo León, ¿me espero o no? ¿Quién es el gobierno? Si no sé quién va a ser el gobierno, entonces, y se va a ir a la oposición, entonces freno mi inversión porque los acuerdos van a ser diferentes. Ese tipo de cosas son muy relevantes. Totalmente. De hecho, yo siempre manifesté que por cortesía política tenía que ser alguien del gabinete, alguien que le diera continuidad al buen o mal trabajo que estén haciendo. Eso depende de cada ciudadano, pero finalmente el pueblo de Nuevo León escogió a un gobernador emanado del Movimiento Ciudadano. Lamentablemente no se dieron esas condiciones y ahora hay que revisar si es factible o no que un secretario del gobernador pueda ocupar el espacio para seguir en esa dinámica, y si no, pues buscar un ciudadano. El asunto es de tal gravedad que, insisto, vas a designar un gobernador, y lo digo con todo respeto para la persona que sea, o sea, no estoy ni en ninguna manera ninguneando el espacio, pero tiene que ser una especie de gerente, solamente, como dices tú, administrar este proceso para que cuando regrese el gobernador él tome las decisiones finales. Imagínate, llegas de gobernador y cambias a la mitad de gabinete, entre lo que los nuevos entran y cubren la curva de aprendizaje, ya se acabaron los 6 meses, entonces tienes que administrar, coincido contigo plenamente. El asunto ahora es que al haberse judicializado, pareciera que ya no puede ser nadie que esté ocupando un cargo público, y entonces hay que ir a buscar a gente de la sociedad civil, y ahí es donde se va a poner muy interesante. Sí, quiero resaltar mucho porque nadie ha comentado, creo, Waldo, corrígeme, el tema económico para el Estado. No es una decisión, es una decisión política y ahora judicial política que tiene graves consecuencias en la sociedad y en la economía del Estado de Nuevo León, sin duda alguna,
sin duda alguna. Nada más el ejemplo que daba yo. Y aquella empresa que estaba a punto de firmar el acuerdo para venirse a Nuevo León por esto de nearshoring y demás, pues se va a frenar. Porque Claro, estas empresas evalúan todo, Waldo, evalúan quién está en gobierno, cómo está si hay paz política, si hay seguridad. ¿Qué me ofreciste, gobierno, para yo irme? ¿Me vas a condonar impuestos y demás? ¿Y qué va a pasar con todo esto que acordamos? Si se va a ir del otro lado del pasillo, como dicen en Estados Unidos en el Congreso, entonces ya no me van a respetar mis acuerdos y viene la consecuencia económica para ello. El asunto es, Waldo, tú y yo podemos estar en el mundo deseable, pero el PRI y el PAN, que tienen ahorita mayoría en el Congreso, ¿qué es lo que estarán maquinando ahorita? ¿Qué es lo que tú has escuchado por ahí? yo creo que el desgaste que han llevado en este proceso el PRIAN en el Congreso y el propio gobernador, con el tema de Javier y todo esto que ha estado sucediendo, este desgaste, yo veo una posición más mesurada en las bancadas de Movimiento Ciudadano y en las bancadas del PRI y el PAN. Los veo muy a la expectativa, viendo qué se puede construir. Creo que sí hay condiciones de buscar a la persona idónea que le dé continuidad a esto, que cumpla con la ley primero que nada y darle conducción al Estado y que el gobernador se vaya a hacer su campaña y se acabó. Entonces creo que sí te están generando condiciones. Creo que el arrebato inicial de ahí te va, te pongo a ya te la regreso, ya pasó porque se está agotando el tiempo y ellos mismos están viendo que si siguen y llegamos a una decisión al cuarto para las 12 del día 1 de diciembre, muy probablemente van a cometer otro error como el que sucedió y vamos a tener consecuencias que las van a pagar en las urnas tanto Movimiento Ciudadano como el PRIAN, porque hay que recordar que esto es previo a una elección presidencial y se van a renovar todos los puestos públicos en el Estado de Nuevo León, salvo la gobernatura. Salvo la gubernatura. Pero eso ya nos estamos peleando desde ahorita. Como dicen en mi pueblo, no ocupamos elecciones en el 2024. Ya estamos en pleno debate ahorita nada más para un cargo de 6 meses. Waldo, por desconocimiento, y no sé si lo tengas a la mano, pero aquel o aquella que llega a ser interino puede ser gobernador sustituto en caso de que Samuel gane la presidencia y se quede con el encargo nacional y ya no regrese como gobernador. Hay un vacío, pero en mi opinión sí se puede, porque finalmente es darle continuidad al mismo caso. Lo que no puede ser es después candidato en el siguiente periodo a la gobernatura, o ya fue gobernador en este caso, como interino, pero sí puede convertirse en sustituto. De hecho, es lo que más o menos se acostumbraría en estos supuestos, pues, para que termine el gobierno. Hasta donde tengas alcance de conocimiento, ¿hay alguna otra movimiento jurídico que las partes involucradas, sobre todo PRI, PAN o el Ejecutivo, tenga todavía pendiente de que se resuelva sobre este caso, sobre el caso del interino? Hay otra controversia constitucional que presentamos los diputados contra un acuerdo que muy probablemente, dado el cambio de situación jurídica, pues ya se va a desechar, no tiene caso que se discuta, donde hablábamos también sobre el tema de que Arturo Salinas era inelegible. Ya hay 2 resoluciones que dicen que es inelegible, pues ya es ocioso que se entre al estudio de este asunto. Muy probablemente la van a desechar mañana o a más tardar en la siguiente semana, y hasta donde entiendo ya no hay más. No sé si algún ciudadano presentó algún amparo contra la designación de Arturo, también ya se quedaría sin materia. Ahorita a lo que corresponde más bien es lo que va a hacer el juez de Tamaulipas, es lo que pudiera quedar vivo. Pero ante ser un hecho notorio este asunto, porque no es un asunto menor, es un hecho notorio de un gobernador, es una nota nacional, pues muy probablemente en estos días cambie también el tema de la suspensión y se quede sin efectos la que liberó contra Javier Navarro o resuelve el amparo de fondo, ¿no? Hay un escenario que no hemos evaluado, Waldo. A lo mejor está muy jalado de los pelos, pero el hecho de que Samuel no pida licencia. Sí, eso es una posibilidad real. Ante el riesgo de perder la gubernatura. Sí, esa es una posibilidad real. Hoy Samuel García, el gobernador Samuel García, perdón, está en jaque. Finalmente ya aparentemente no va a poder dejar, salvo que logre hacer una negociación, no va a poder dejar a Javier Navarro, y entonces él tiene que tomar una definición de si vale la pena emprender una aventura 6 meses para ir a buscar la presidencia, probablemente perdiendo el control del gobierno del Estado. Esa es una decisión que él tiene que tomar, pero sí está esa posibilidad latente. O que en estos consensos que estamos tratando de lograr en el Congreso se encuentre la persona idónea con el cual el gobernador Samuel García se vaya tranquilo a su campaña, el PRI y el PAN estén tranquilos, Movimiento Ciudadano esté tranquilos, Morena esté tranquilo,
el verde esté tranquilo, pero sobre todo el pueblo de Nuevo León esté tranquilo. Waldo, a final de cuentas esta es la grillotina y con esto me puedo brincar un poquito las trancas a la hora de hacer las preguntas, pero trascendió por ahí, no es nada oficial, igual que pasó con la Fiscalía o con el conflicto inicial con el PRI y el PAN, que eran la justificación del equipo de Samuel o del Samuel mismo era que son tantas las exigencias, tan altas y tan amplias exigencias del PRI y del PAN, que el gobernador o Samuel García o MC simplemente no quisieron ceder y eso ha originado todos los conflictos que hemos tenido. Y que algo similar pudo haber estado sucediendo en el caso de la posición de gobernador interino, que un cercano, un representante de estos priistas y panistas, que por cierto ha transitado, primero fue Chefo, Carlos de la Fuente, y ahora me dice, no, Raúl Gracia, y ahora dicen que es Daniel Carrillo, el que está representando ahí la voz de la oposición, que le dijeron, no, hombre, pues sí te dejamos a quien tú quieras, pero ¿qué tal si le borramos todos los expedientes que nos has cargado a los priistas y panistas y que tampoco evidentemente hubo transición en esta petición? ¿Has escuchado tú algo sobre este sentido? No, yo no tengo elementos para decir que esto, creo que el error que ha cometido el gobierno del estado y el PRIAN o el gobernador y los líderes del PRIAN es excluir de la mesa de negociación a Morena, porque Morena representa pues, a la federación. Me explico, si bien es cierto somos otro poder y hubieran tenido un testigo de calidad. Unos dicen que uno aceptó al fiscal, que el otro también, y luego dicen que no. Unos dicen que aceptó una cosa y otro que no. Ese ha sido el error y creo que lo siguen cometiendo, tratando de hacer acuerdos en lo oscurito sin testigos de calidad. Ojalá y sea así, en este proceso que viene, pues pueda haber a un testigo que diga, o un moderador, porque realmente los ánimos están desatados, entonces un moderador que pueda llevar a cabo estas mesas. No tengo conocimiento de ahí, sí he escuchado que Daniel Carrillo es ahora el nuevo interlocutor, pero ya pasó César Garza, Francisco Cienfuegos, propio Seferino que tú mencionas, Carlos de la Fuente, o al menos es lo que dicen, te insisto, yo nunca he estado ahí, pero no tengo idea de qué es lo que hayan pedido a cambio y si es que pidieron algo a cambio. Se va, Samuel, en coincidencias de calendario, no coincidencias políticas, pero el día en que Samuel se va a registrarse en Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, el que empieza a asomarse muchos Pacos Cienfuegos, ¿qué interpretación le das, Waldo? Pues yo creo que está jugando ahí también él, pues aparecer mediáticamente, tiene todo el derecho, me imagino que va a querer participar en las elecciones, si aparece ahí en el Congreso, pues es parte del proceso político, no creo que él quiera ser gobernador, no lo sé, solamente él lo sabrá y su partido y sus aliados que son en este caso el PAN, pero yo creo que pues está jugando a la política, lo hace bien, va al Congreso, llama la atención, empiezan los rumores, todo este asunto, y es parte del juego político que se está dando, pero no creo que él sinceramente esté pensando que puede ser la opción para gobernador, dado el clima de confrontación y enfrentamiento que tiene con el gobernador Samuel García, aclarando que jurídicamente sí es elegible. Bueno, Waldo, yo te diría, y una petición a nombre del pueblo de Nuevo León, mañana, ¿por qué no presentas una iniciativa para registrar los derechos de este conflicto político para que luego Netflix nos compre, Sí. ¿no? Y haga una serie de todo esto, que es inédito y con muchos capítulos, además cada día es un capítulo nuevo. Ayer votamos una iniciativa justamente de impulso al cine en Nuevo León. Ándale. Y les decía a las personas que andaban ahí, oigan, cualquier película de ficción se queda rebasado por esto. Había una serie que se llamaba, perdón que la diga, House of Cards, se queda cortito con lo que estamos viviendo. Sí, no, claro, buenísima la serie. Por cierto, mañana tendremos, esta semana tendremos a Tito Sabinas, como todos los viernes, en Viernes de Historia, y ya me adelanto un poquito, va a hablar del tema de la Revolución Mexicana, desde la óptica de aquí de Nuevo León, Madero, ya sabes todo esto, y también que históricamente, como desde el centro o autoridades federales ha tenido que intervenir en Nuevo León, ya hubo un proceso, donde intervino en Nuevo León por conflicto político aquí en el estado entre dos. Así es que no será la primera vez esto, que ya lo estamos viviendo. Waldo, muchas gracias por platicar con nosotros y pues seguiremos tratando nosotros aquí los ciudadanos, 5 o 6 millones de nuevoleoneses, de entender qué está pasando y cómo no nos están tomando en cuenta para decidir quién va a ser el gobernador, aunque sea 6 meses en caso que se aplique la licencia.
Gracias a ti por el espacio y decirle a los ciudadanos, si alguien quiere ser gobernador, 81 18 00 13 57 es mi WhatsApp, porque ahora no tenemos gobernador aparentemente. Llame ya, te faltó el final, llame ya. Llame ya, se busca gobernador. No, ya hablando en serio, les prometo a la gente de Nuevo León, como siempre lo hemos hecho en Morena y como lo ha hecho un servidor en toda mi trayectoria profesional, este asunto, buscar la mejor persona en beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas de Nuevo León, sin ningún sesgo partidista. Waldo Fernández, gracias por la plática. Gracias. Waldo Fernández, diputado por Morena, aquí en el Congreso del Estado de Nuevo León. Es muy importante que nos concentremos, usted y yo, y que presionemos de la manera que sea a través de estos programas, no pues de este programa, ¿cuál otro?, de decir las cosas como son. Porque son en estos foros donde nos escuchan los encargados del gobierno. Y decirles muy claro y de frente, no estén jugando con nosotros. Somos 6 millones de personas, con nosotros no andamos jugando. Nosotros estamos sumamente ocupados en lidiar con la economía, con la salud, con la contaminación, con el tráfico, y aún así sobrellevar a nuestras familias en un buen nivel económico y saludable. Entonces, no jueguen con nosotros en este tipo de asuntos, porque luego 5 o 6 millones de personas organizadas y diciendo las cosas como son, cuidado. A nosotros organícenos en paz cada 3 años y respeten nuestra decisión electoral, pero no jueguen con nosotros. Y todo tiene un límite. El gobierno del Estado es la representación de 6 millones de personas. Se tiene que respetar la decisión de la mayoría, no de todas, porque nunca nos pondríamos de acuerdo, pero sí de la mayoría.